Vale, espero pronto compartirles la grabación, si tengo tiempo mañana. Em, vale, prendo la cámara. Ustedes creo que ya me han visto. Yo soy el director del curso. Su tutor, Edwin, está en incapacidad médica. Entiendo que él ha estado contestando mensajes o revisando los foros, pero igual tiene que descansar. Entonces, pues yo voy a hacer la conferencia de esta fase para que ustedes no se atrasen mucho con las actividades de esta fase 2, porque si miramos la agenda que está compartida en este momento en la pantalla, esta actividad pues se lleva todo el mes de noviembre y ya quedan 12 días y unas horas para entregarla, ¿sí? Entonces deben entregarla el 29 de noviembre. Es una actividad colaborativa y está enfocado en la capa de transporte, en redes IP y en un diseño sencillo de una red. Entonces vamos a ver de qué se trata la actividad y si lo necesitan podemos hablar un poco de la capa de transporte en redes IP en general, que es en lo que está enfocada la guía de actividades. Entonces tengan en cuenta eso, que um, tienen hasta el 29 de noviembre para entregar. Todavía tienen 12 días, es tiempo suficiente para hacer las actividades propuestas. Y el 30 de noviembre van a empezar la fase 3 y la fase 5. ¿Sí? Esas dos fases empiezan simultáneamente para que tengan en cuenta eso. Ah, entonces vamos a hablar un poco de la fase 2. ¿Sí? Entonces permítanme, les presento la guía de actividades de la fase 2. Listo. Entonces, bueno, esta fase 2, como les decía, está enfocado sobre todo a la capa de transporte en redes IP, que tiene, digamos, el modelo de redes IP, pues es anterior al modelo de redes de nueva generación, pero tienen algunas cosas en común en esta capa de transporte. De todas formas, cuando estamos hablando aquí como una red local y de una conexión entre redes, pues usamos la tecnología, digamos, de los modelos de redes IP para diseñar y trabajar en la red. Ya cuando hablamos de una red de un operador, sí estamos hablando más del modelo de redes de nueva generación. Entonces, en esta actividad, sí, como vemos, finaliza el lunes 29 de noviembre. Am, Vamos a hablar de la arquitectura de la capa de transporte, del nivel de transporte y tecnologías de interconexión de redes de nueva generación. Entonces la idea es que ustedes hagan un resumen en un gráfico, sí, en un mapa conceptual o un organizador gráfico de los protocolos de transporte en redes IP y las principales funciones de cada protocolo. Sí, entonces aquí normalmente vamos a hablar de TCP y UDP, pero ustedes pueden consultar algún otro protocolo de transporte conocido. Y las principales funciones de cada protocolo, para qué sirve, qué servicios le presta a las otras capas. ¿Sí? Em, es como lo básico, no tiene que ser pues algo muy extenso. En una página pueden resumir ustedes eso en un gráfico. Y también tienen que consultar sobre el proceso de conexión de extremo a extremo en la capa de transporte. Entonces, en esta consulta yo les sugiero que consulten especialmente el proceso que se llama Three-Way Handshake o un apretón de manos en tres sentidos, en tres pasos, más o menos, algo así lo traducen, de TCP. Sí, lo podemos usar como Three-Way Handshake de TCP, dado que TCP es el protocolo de transporte orientado a la conexión, uno de los protocolos de transporte orientado a la conexión, el más usado al menos, y pues realiza una conexión
en la capa de transporte antes de empezar a transmitir datos. Entonces, ese es el proceso de conexión. La idea es que puedan presentar ese proceso de conexión a través de un diagrama de bloques y describan en un párrafo pequeño qué está pasando ahí, de qué se trata esa secuencia del three-way handshake. Esas son las consultas individuales y en la parte colaborativa, entonces se plantea el diseño de una red. Básicamente no tiene muchos requerimientos específicos, entonces ustedes pueden hacer muchas suposiciones. La idea es que en el documento dejen claras las suposiciones, ¿sí? Que van a suponer y con base en eso que están diseñando. Entonces, la idea es que tienen que conectar dos sedes, una sede en Cali y otra en Palmira. La interconexión debe tener dos troncales, una analógica y una digital, y la troncal digital debe soportar un transporte de 50 megabits por segundo, al menos eso, y además 100 llamadas simultáneas entre las sedes. Sí, entonces, la idea es que ustedes calculen el ancho de banda que se necesita para estas 100 llamadas simultáneas usando voz sobre IP y lo sumen a estos 50 megabits por segundo de la troncal entre las dos sedes y eso les da el ancho de banda que necesitan para interconectar las sedes. Y aparte pues tiene una conexión analógica que pues también pueden ustedes por aquí abajo decir cómo la interconectan con la red local o con las redes locales de las dos sedes. Vale, entonces eso es. Ah, tienen dos sedes, hay 100 llamadas simultáneas, o sea que debe haber probablemente 100 equipos o 100 usuarios en cada sede, entonces necesitan direccionamiento para ese número de equipos y la idea es que ustedes presenten un esquema de direccionamiento IP versión 4 y IP versión 6 para las dos sedes, que hagan, diseñen también el enlace, la interconexión. Digamos si lo van a hacer aquí en simulación, creo que esto pide simulación. Em, sí, creo que lo pueden simular en Packet Tracer, que es sencillo, fácil de simular, y simplemente interconectan las dos sedes con un enlace entre dos enrutadores, pero ustedes diseñan de cuánto va a ser el ancho de banda y, y pueden usar un enrutamiento estático o dinámico. Pero también en el diseño ustedes pueden decir que se interconectan a través de un operador y pues la troncal va hacia el operador. Eso pues depende de los detalles que ustedes den en el diseño y pues la realimentación que les dé también su tutor en los foros. Vale, entonces importante que incluyan el direccionamiento IP y las configuraciones de los routers y de los switches no tienen que pegar ahí toda la salida de la configuración, sino explicar qué están configurando y cómo lo están configurando. Si van a configurar un protocolo de enrutamiento, si van a configurar enrutamiento estático, si van a configurar VLANs, qué tipo de VLANs, para qué las están configurando. Y bueno, sí, una cosa más descriptiva del diseño que ustedes están haciendo. Y como les decía, una simulación sencilla, pueden hacerla en Packet Tracer, que es más fácil, y simplemente tienen dos sedes que se interconectan a través de un par de enrutadores y, y pueden también simular voz over IP, un Packet Tracer que es fácil de hacerlo. Jair, ¿tiene alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Como vamos a trabajar en un call center, ¿debemos configurar el Elastic o Sofía o no? Ah, no necesariamente, ¿no? Lo podrían hacer si,
si quieren hacerlo, pero aquí no es necesario. Simplemente, digamos, para la simulación lo pueden hacer con el enrutador, activar el servicio para enrutar el tráfico de voz y ya con eso lo pueden simular en Packet Tracer. Pero también si quieren eh, hacer la simulación con Elastics, también lo pueden hacer. Charles, ¿tiene alguna pregunta? Tutor, buenas noches a Buenas todos. noches. Una consulta. Bueno, habla de 100 llamadas simultáneas entre dos sedes, usar Packet Tracer. Podemos, digamos, no sé, usamos dos routers, uno en cada sede, y no sé, digamos, asumir de que solamente conectamos dos PCs, ¿sí? O sea, dos PCs a cada router, solamente indicando el direccionamiento de que obviamente va a entregar 100 direcciones. Pues lo digo porque, o sea, no sé si, o sea, pues para no tener que de pronto colocar 100 peces en Packet Sí, Tracer porque no, generaría, sí, no, no no tienen, cabe, no creo que quepa en la pantalla, ¿sí? sí, no tienen que poner O 100 simular equipos. solamente dos teléfonos a cada uno, obviamente, con Sí, su algo así, direccionamiento, y se asume de que con el direccionamiento le va a entregar 100 direccionamientos. Es como mi, claro. sí, sí, sí se podría hacer así. Sí, la idea es que hagan una simulación de cómo podría funcionar la red, no que pongan 100 equipos en cada red Sí, y sí. Ah, interconecten eso y, y miren el tráfico en el canal y bueno, hay un montón de cosas que se podrían hacer, pero no es como el objetivo en este nivel y en este curso, es simplemente ver cómo se puede diseñar una red de estas y hacer una simulación como de un prototipo de la red, ¿vale? Em, Listo, entonces esos son los puntos de este trabajo. Les recomiendo siempre que revisen las rúbricas, porque las rúbricas pues les dicen que se está evaluando. Sí, entonces en este caso son 65 puntos. Am, ya llevamos 25 de la fase inicial, ahora otros 65 de esta fase uno, de esta fase 2, perdón. Entonces, el esquema de resumen de los protocolos de transporte en redes IP son 10 puntos. El proceso de conexión de extremo a extremo son otros 15. El diseño de la red, estamos hablando, son 30. Y quedan 5 puntos de participación en el foro. Eso es. Listo. Entonces, bueno, 5 puntos del documento. Perdón, faltaban 5 puntos del documento. Ok. Entonces, bueno. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Podríamos revisar un poco los protocolos de la capa de transporte si creen que sea necesario o el proceso de interconexión de extremo a extremo de la capa de transporte si creen que sea necesario o si no creen que sea necesario, pues depende de ustedes. ¿Qué opinan? Sí, ingeniero, podemos revisar los protocolos de transporte, por favor. Vale. Entonces, esta es una presentación de Cisco del curso de Introducción a Redes. Ah, y vale, voy a hablar un poco de los protocolos principales de la capa de transporte en redes IP, que son TCP y UDP. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden interrumpir, levantar la mano como quieran. Esta es información básica de redes, entonces si ustedes saben de redes, pues no les voy a aportar información nueva. Pero si no, pues es también información útil em, para
empezar a trabajar con redes. Sí, en el modelo el modelo por capas de la red, normalmente trabajamos con el modelo TCP/IP, que tiene una capa de aplicación donde están las aplicaciones que interactúan con el usuario, y hay una capa de transporte que le ofrece servicios a esta capa de aplicación para poder comunicarse en la red. Luego está la capa de red, que es donde está el protocolo IP. Sí, digamos, en el modelo TCP/IP, pues IP es el protocolo de red. Y luego por debajo de IP están las tecnologías de acceso a la red. Sí, entonces ese modelo, que ustedes, puede que lo hayan visto, lo tengan en la cabeza, de aplicación, transporte, IP y acceso a la red, es el modelo con el que se diseñó Internet, con el que se creó Internet como lo conocemos ahora. Básicamente el problema era interconectar diferentes redes de diferentes fabricantes, diferentes operadores, y con esto pues se creó TCP/IP y luego se separó en TCP y en IP. Entonces TCP, o bueno, la capa de transporte nos permite eh, controlar lo que son las sesiones de comunicación entre, entre diferentes equipos que se estén comunicando. Entonces nos va a ofrecer servicios a la capa de transporte, como por ejemplo identificar cuál es la aplicación que se está comunicando. Si yo abro una página web en un navegador, por ejemplo en Firefox, y abro otra página web en otro navegador, por ejemplo en Chrome, o en dos pestañas diferentes en cada navegador, la capa de transporte me permite saber cuál fue el navegador que hizo la petición o cuál pestaña del navegador fue la que hizo la petición, y entregarle la respuesta a a esa aplicación, ¿sí? O a ese proceso que hizo la solicitud, eh, de una comunicación por Internet. Entonces, esta capa de transporte nos va a ofrecer muchos servicios, nos va a permitir controlar la cantidad de datos que nosotros enviamos a través de la red. em, Nos permite también respetar como los límites de los enlaces que se pueden, de la información que podemos enviar. Eso cambia un poco con IP versión 6, pero básicamente la capa de transporte se encarga de esto. Entonces, bueno, aquí dice los principales protocolos que usamos son TCP y UDP. TCP es el protocolo de control de transmisión y pues fue diseñado junto con IP en un artículo que salió en 1974, pero se basaba en ideas que ya venían de antes, ¿sí? En la red en las redes que existían antes, porque igual también toma ideas que venían de redes en Europa. am, Se crea este protocolo dual TCP/IP, que como les digo, luego se separó en TCP y en IP. Y luego, hacia finales de los 70, crearon UDP, que es como el protocolo que sigue. Entonces le pusieron protocolo de datagrama de usuario, y es un protocolo más rápido, am, porque la idea era tratar de ofrecer servicios como de voz sobre IP en unas redes en los 70 que no eran muy rápidas, y que la mayoría de la infraestructura de la red estaba sobre líneas telefónicas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de Internet es como 1985, y ahí eh, el gobierno de Estados Unidos, en especial la Fundación Nacional para la Ciencia, había invertido en la infraestructura de la red y había creado unas troncales de 56 kilobits por segundo, si no estoy mal. Entonces, ya cuando tenemos esas troncales de 56 kilobits por segundo, más o menos se hace un cambio de la infraestructura de la red y empezamos a hablar de Internet. Entonces, imagínense unos 10 años antes, tratar de enviar voz sobre la red. Y pues para eso fue que se creó UDP. Entonces, pues ese era el objetivo inicial, pero no funcionó muy bien. Pero UDP sobrevive desde esa época. Bueno, las responsabilidades principales de los protocolos de la capa de transporte, como les decía, es como hacer un seguimiento de las aplicaciones que se están comunicando
entre el origen y el destino de la comunicación. Sí, puede ser entre dos equipos, dos pares, o entre un servidor y un cliente. Entonces, saber quiénes son las aplicaciones que se están comunicando es una responsabilidad de la capa de transporte. Segmentar los datos, ¿sí? Y los PDUs, no me acuerdo cómo se dice PDUs, de la capa de transporte se llaman segmentos, porque básicamente tomamos la información de la capa de aplicación y la vamos a dividir en paquetes más pequeños para que puedan ser enviados a través de una red de paquetes, ¿sí? Que son las redes IP. Entonces, estas redes permiten manejar paquetes de cierto tamaño dependiendo de la tecnología de la red, y al otro lado yo los puedo volver a reensamblar gracias a el protocolo de la capa de transporte. ¿Sí? Entonces, esto es lo que conocemos como streaming cuando estamos hablando de voz o de video, ¿sí? O de multimedia en general. Estamos enviando un montón de paquetes, por ejemplo, aquí en esta conferencia, y eso se conoce como un stream de datos, un stream de paquetes, y al otro lado yo tengo una aplicación que me permite reensamblarlos, usualmente usando un buffer que es de la capa de aplicación, pero el protocolo de la capa de transporte es el que me dice cuál es el orden, cuál es la secuencia de estos segmentos para poder ordenarlos adecuadamente. Y identificar las aplicaciones para cada stream. Sí, vale. En las capas, en este modelo de capas de red, sí, del modelo TCP/IP, la comunicación se da entre capas, es decir, las aplicaciones hablan entre ellas, la capa de transporte habla con la capa de transporte del otro lado, la capa de internet está hablando con todos los equipos que se comunican a ese nivel, y la capa de acceso a la red también se comunica a ese nivel. Entonces depende, digamos, de los equipos en el medio que puedan entender la información. Vamos a tener pues la comunicación entre las capas de acceso a la red y de internet, que la van a leer todos los dispositivos en el medio, pero la capa de transporte, la información de la capa de transporte y la información de la capa de aplicación usualmente solo se lee en los extremos, ¿sí? Solo se lee en los dispositivos finales, entre los clientes o cliente y servidor. Vale, la capa de transporte entonces, como les decía, nos permite dividir los datos. Entonces, si por ejemplo estamos aquí en esta videoconferencia, si yo estoy enviando voz y video y aparte de la presentación, entonces, digamos, este streaming podría consumir un gran ancho de banda y podría saturar un canal, por ejemplo, si yo le dedicara un canal solamente a ese streaming. Pero lo que hace la capa de transporte es dividir toda esta información en paquetes más pequeños y enviar esos paquetes. Y esos paquetes van a estar compitiendo por los recursos a través de la red con muchos otros paquetes de muchas otras aplicaciones. ¿Sí? De consultas a páginas web o de personas que están viendo videos en YouTube, ¿sí? O gente que está leyendo las guías de actividades en el foro. Entonces, toda esa información, todo eso está pasando a través de la red en todo el momento, y pues el modelo de comunicaciones que tenemos en la red, que es conmutación de paquetes, simplemente trata cada paquete de forma individual y va enrutando cada paquete hacia su destino. Entonces, esa segmentación que hace la capa de transporte de dividir los paquetes en pues, los datos de la capa de aplicación en paquetes más pequeños, nos permite tener múltiples aplicaciones y múltiples usuarios en la misma infraestructura de red. Sí, eso fue como uno de los inicios de la red, pasando de un modelo donde tenemos el canal ocupado todo el tiempo, que era el modelo que teníamos en telefonía analógica, a compartir la infraestructura con paquetes pequeños. Vale.
Es el que provee los medios para enviar y recibir datos cuando se están usando múltiples aplicaciones y agregan un encabezado, un header a cada segmento. ¿Sí? Entonces, tenemos los datos que queremos enviar, por ejemplo, el video o la voz, pero para poder enviarlos tenemos que agregarles información. Entonces ya la capa de aplicación les va a agregar una información sobre qué aplicación está usando pues otra información importante, pero la capa de transporte también va a agregar información sobre cuál es la aplicación en el equipo que se está comunicando y a cuál aplicación en el otro equipo se va a comunicar. También tiene información que permiten saber si es el primer paquete o el segundo o el tercero o el cuarto, bueno, el número de bytes que está enviando para ordenarlos, ¿sí? Para saber cómo están llegando. También tienen información digamos, para verificar errores a un primer nivel. Hay como un chequeo de errores. em, y bueno, aquí lo que les hablaba ahorita de tener múltiples aplicaciones, todo esto son paquetes y pues se envían a través de la red. Entonces, todo eso nos permite las redes de conmutación de paquetes, así que son las redes basadas en IP. Si tenemos también algún chequeo de errores, eso depende un poco del protocolo, pero en general los protocolos de la capa de transporte chequean el encabezado que no haya sido, no se haya cambiado algún byte o algún bit en el encabezado y pues que la información pueda ser entregada confiablemente. Acerca de la confiabilidad, sí, que es esta palabra en inglés, reliability, confiabilidad, entonces básicamente si tenemos TCP, la idea es que la comunicación va a ser confiable. Sí, como les decía, esto se inventó cuando se usaban redes telefónicas, entonces había muchos fallos y muchos problemas en la comunicación en la red. Entonces TCP lo que hace es tratar de entregar la información y verificar si se entregó. Y si no se entregó, entonces la vuelve a enviar. Entonces de esa forma provee una confiabilidad o una entrega confiable, asegurando que todos los datos lleguen a su destino. ¿Sí? Entonces si no llegaron, los vuelve a enviar. Esa es la forma de asegurarse de que todos lleguen a su destino. Y pues utiliza unos acknowledgement que son reconocimientos para asegurar el envío. Entonces, digamos, si yo estoy enviando información, tengo que esperar a que el otro lado me confirme que llegó la información. De esa forma yo sé que llegó y pues si no me confirma que llegó la información, se la vuelvo a enviar. Esto pues puede generar una demanda más grande en la red, generar más overhead, un costo adicional para enviar los datos dependiendo de cómo funciona el protocolo. Es decir, este es el funcionamiento básico de TCP, lo que les estoy contando acá, pero TCP tiene muchísimas implementaciones y digamos, esto se ha ido refinando con los años. Entonces, TCP puede ir detectando qué tantos bytes puede enviar antes de eh, enviar más datos, ¿sí? Cuánto tiempo debe esperar antes de reenviar la información que no le a la cual no le han dado un acuse de recibo. Y bueno, hay otras implementaciones que también lo hacen más rápido. UDP, que fue el protocolo que se creó después para la capa de transporte, provee las funciones que estábamos viendo de dividir los paquetes, de enumerarlos como para saber el orden, pero no provee confiabilidad. Sí, es decir, UDP, perdón, UDP no espera que el destino le confirme que llegaron los segmentos y no reenvía. Entonces, UDP es más ligero, puede transmitir datos más rápido si la red tiene algún problema, algún fallo. Y en aplicaciones que no necesitan recibir todos los paquetes, si por ejemplo en esta comunicación se pierden algunos paquetes, no importa porque ustedes van a poder conocer el mensaje, pueden recibir el mensaje.
Si por ejemplo se desconectan unos segundos, esos paquetes se pierden, pero ustedes van a poder recibir el mensaje básicamente eh, con una buena calidad y pueden entenderlo. Entonces, UDP funciona muy bien para este tipo de aplicaciones, para aplicaciones multimedia que pueden perder algunos paquetes, pero que en general pues van a entregar todos los paquetes de una forma rápida. Sí, y pues en las redes actuales normalmente no es tan común que se pierdan paquetes, pues, a menos que hayan fallas físicas. Entonces funciona bastante bien. Entonces tenemos básicamente TCP y UDP. Como les decía, hay otros protocolos que ustedes pueden consultar. Eh, entonces aquí hay, digamos, un balance que se puede hacer entre la confiabilidad y la velocidad o el overhead que se le agrega a la red, ¿sí? Los datos adicionales que se tienen que enviar en la red. Entonces depende un poco de la aplicación y cuando uno desarrolla una aplicación, pues elige qué protocolo va a utilizar. Sí, entonces en el desarrollo de aplicaciones se tiene el stack de TCP/IP y ahí están los protocolos y las funciones para acceder a cada protocolo. Y pues simplemente yo elijo cuál protocolo quiero utilizar, por cuál protocolo se va a comunicar mi aplicación y bueno, puedo elegir el número de puerto y ese tipo de cosas. Am, pero básicamente esto va ligado a la aplicación si utilizo TCP o si utilizo UDP. Entonces TCP se utiliza típicamente, por ejemplo, en el correo electrónico, que yo espero que sea entregado y no me importa si lo entregó un segundo después de que lo envié o un minuto o 5 minutos. Sí, normalmente no se demora mucho, pero digamos no es una aplicación tan sensible a que tiene que ser tiempo real. Mientras que, por ejemplo, una videoconferencia como esta sí tiene que ser tiempo real. Vale, este es el encabezado de TCP. Como ustedes pueden ver, tiene un montón de campos en el encabezado que se le agregan a la información de la capa de aplicación, que es lo que quiere enviar el usuario. Es todo esto que viene aquí debajo y pueden ser muchos bytes. Um, pero TCP entonces toma esos bytes y los divide en segmentos y les agrega esta información que son unos 20 bytes aquí iniciales. Así que tiene la información del puerto de origen y el puerto de destino, que como les decía, identifican las aplicaciones, los números de secuencia que permiten saber cuántos bytes van de todo lo que yo quiero enviar, el número de reconocimiento, si va a enviar un reconocimiento a otro equipo, la longitud del encabezado, porque aquí también pueden ir opciones que tiene un tamaño variable, entonces puedo agregar más información ahí, más bytes, el tamaño de la ventana, que permite controlar el flujo, ah, cuántos bytes envío yo antes de esperar un reconocimiento, un acuse de recibo. El checksum, que es un campo em, para verificar errores en el encabezado. Y una ventana de urgente que creo que no se usa. Vale. UDP, entonces, como les decía, no es un protocolo no orientado a la conexión. TCP es orientado a la conexión, es decir, que verifica que el otro equipo esté disponible antes de empezar a enviar datos. UDP no hace eso. UDP ustedes le dan una dirección IP y un puerto en UDP y él empieza a enviar. No importa si el otro lado no está disponible. En TCP verifica primero que el otro lado esté disponible. Entonces es orientado a la conexión, UDP es no orientado a la conexión. La entrega no es confiable en el sentido de que no ofrece una confiabilidad adicional a lo que hace la red, pero si la red tiene una buena calidad de servicio, es decir, funciona bien, no se pierden muchos paquetes, pues UDP va a funcionar bastante bien. No, am, esto no
tiene una reconstrucción ordenada de los datos, en realidad es que si faltan paquetes, pues UDP no los va a pedir, ¿sí? Pero si está reconstruyendo un streaming como este y un paquete llega después, él tiene en cuenta ese orden para descartar ese paquete que llegó después, ¿sí? No tiene un control de flujo y es un protocolo sin estado. Sí, digamos, no es posible como saber en qué iba el envío de la información, simplemente envía la información y ya está. UDP pues normalmente se usa, como les decía, para voz sobre IP, para streaming multimedia, y DNS también normalmente usa UDP, pero también puede funcionar sobre TCP. ¿Vale? Los números de puerto que los utilizan los protocolos de la capa de transporte identifican las aplicaciones. Entonces, si yo me voy a comunicar con un servidor, normalmente le escribo al puerto 80, em, pero mi aplicación, mis ventanas, por ejemplo, en el navegador, tienen números de puerto aleatorios. ¿Sí? Usualmente sobre 1024, ah, probablemente más arriba, utilizan números de puerto aleatorios para todo este tipo de aplicaciones. Entonces, ese número pues tiene significado mientras yo tengo la sesión activa, mientras estoy consultando una página, y pues simplemente cuando cierro la pestaña, ese recurso se libera. Entonces, estos números de puerto tienen 16 bits, 16 bits que están acá. Eso da 65.535 combinaciones diferentes, o 36 entre 0 y 65.535. Entonces, esos números entre 0 y 1024 están reservados para aplicaciones conocidas como DNS o Telnet o correo, ¿sí? Y ya luego hay otros puertos reservados y ya luego hay otros puertos libres para que los usuarios puedan enviar sus datos. Entonces, esto es más o menos como luce una trama. Si esto ya es información de la capa 2, que tiene las direcciones físicas, información de la capa 3, que tiene las direcciones IP, información de la capa 4, que tiene los números de puerto, información de la capa de aplicación, que tiene los datos de usuario y que usualmente es la parte más grande de la trama. Sí, no tendría mucho sentido enviar todos estos bytes para enviar solamente este pedacito. Este usualmente son muchos bytes, ¿sí? Y al final, pues puede ir información dependiendo de la tecnología de capa 2 que estemos usando. Entonces, en la capa de transporte tenemos puertos de origen y puertos de destino. Esos puertos de origen identifica de mi lado cuál aplicación está solicitando información o está enviando información, y el puerto de destino identifica cuál es la aplicación al otro lado, eh, a la cual le estoy pidiendo la información o a la cual le estoy enviando la información. Entonces, por ejemplo, aquí este servidor eh, tiene, ya me estoy enviando un paquete con un paquete FTP con puerto destino 21, que es FTP, otro paquete web con puerto destino 80, que es HTTP, y los puertos de origen. Entonces dice que el origen para este paquete es 1305 y el origen para el otro paquete es 1099. Entonces con eso yo sé que cuando el servidor me conteste, pues le va a contestar esta petición FTP a esta dirección IP 192.168.1.5 y al puerto 1305, ¿sí? Entonces, este servidor que tiene esta dirección IP que está aquí en destino y este puerto que está aquí en destino, le contesta al que está enviando la información a este puerto de origen y a este puerto de origen y a esta dirección IP de origen, ¿sí? Entonces, esa información en teoría no debería cambiar. Simplemente yo cambio lo que está aquí como destino, pues pasa a ser origen cuando va la respuesta, y lo que está como origen pasa a ser destino cuando va la respuesta. ¿Sí? Entonces, en la capa de transporte nos permite saber estos
números de puerto y con esos números de puerto yo sé qué aplicación se está comunicando. Y cuando yo tengo una dirección IP válida y un número de puerto, pues es lo que normalmente se conoce como un socket. Y pues esa combinación es lo que se utiliza, digamos, en el software para poder enviar la información que yo quiero enviar. Aquí hay algunos puertos conocidos en TCP, así que como les decía, son puertos por debajo de 1024, 1023, y son puertos ya muy conocidos que son aplicaciones que vienen desde el principio de Internet y usualmente utilizan esos puertos. Ya entre 1024 y 49151 son puertos que pueden usar diferentes aplicaciones y ya hasta el final, pues son puertos dinámicos que pueden tomar las aplicaciones. Así como les decía, una pestaña en un navegador, toma un puerto de esos y con eso se comunica. En UDP también tenemos servicios muy conocidos, por ejemplo, actualizaciones de los protocolos de enrutamiento se envían normalmente en UDP, DNS, SNMP, sí, el TFTP, FTP trivial también se utiliza en UDP. Bueno, hay aplicaciones que les permiten a ustedes ver em, cuáles puertos están usando en su computador, o cuáles puertos están abiertos en su computador, están escuchando peticiones externas o están conectados, digamos, a otro servidor en alguna sesión, por ejemplo, de TCP. Sí, NetStat es una de esas aplicaciones que permite ver eso. Hay otras aplicaciones que ustedes pueden instalar para ver eso también. Am, Aquí estábamos hablando de los segmentos que se divide la capa. Aquí lo que les decía, los puertos de origen y de destino. ¿Sí? Entonces aquí ven que los puertos de origen son números altos y los puertos de destino, pues si es una aplicación normal conocida, entonces va a ser 80 para HTTP o 443 para HTTPS, pero eso también puede cambiar, es decir, el servidor puede decir, no, yo voy a tener el servicio web en otro puerto y simplemente lo informa y también funciona. Y cuando viene la respuesta, entonces, pues estos puertos van a cambiar. Vale. El protocolo de establecimiento de la conexión, entonces TCP, que es el protocolo orientado a la conexión, tiene un proceso de establecimiento de la conexión y tiene otro proceso de terminación de la conexión. Entonces, el establecimiento de la conexión se conoce como el three-way handshake y va a tratar de contactar al equipo de destino. Si el equipo de destino yo lo conozco porque me sé el nombre de ese equipo o me sé la dirección IP de ese equipo y sé el número de puerto de ese equipo o la puedo consultar, entonces le envío una petición y le digo, le pido recursos, le pido si usted puede conectarse. Entonces TCP hace eso. Si por ejemplo yo entro www.unat.edu.co, entonces estoy haciendo una solicitud al servidor web de unat.edu.co y eso se traduce en una dirección IP y en un número de puerto. Entonces yo le voy a hacer la solicitud al servidor de la UNAT si tiene recursos y este protocolo, este proceso de three-way handshake verifica que el servidor tenga recursos. Entonces el servidor me va a contestar y me va a preguntar si bueno, yo también estoy disponible y los dos aceptamos básicamente esa conexión estableciendo unos parámetros iniciales y si todo sale bien, pues ese es el proceso del three-way handshake y puede iniciar la sesión. O sea, ya puedo entonces enviarle mi solicitud al servidor diciéndole quiero ver la página inicial o quiero ver la página que tiene la información de la especialización en redes de nueva generación o quiero entrar a registro y control. ¿Sí? Entonces ya se crea una sesión, yo puedo hablar con el servidor y el servidor me va a estar contestando y la información le va a estar llegando a mi navegador o a la pestaña de mi navegador que tengo abierta para eso.
Este es el Three-Way Handshake, pero aquí está explicado usando un analizador de protocolos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se está haciendo una solicitud que se conoce como un paquete de sincronización, un SYN. Entonces, es un paquete de TCP que tiene una bandera que se llama SYN y es una solicitud de sincronización que va con un número de secuencia inicial. Y tiene un puerto de origen, digamos, elegido por la aplicación. En este caso dice que es 1061 y un puerto de destino que también depende de la aplicación a la que yo me quiero comunicar. En este caso dice que es el 80, o sea que voy a un servidor web. Ese paquete es el primero que yo envío. ¿Sí? Entonces envío primero un SYN, una solicitud de sincronización. El servidor entonces recibe esa solicitud de sincronización, revisa que tenga recursos disponibles para atender a otro usuario, es decir, que tenga memoria disponible y tenga puertos disponibles para atender a otro usuario. Y si está disponible, entonces va a responder con otro paquete que se llama SYN y ACK, que es de Acknowledgement, sincronización y Acknowledgement. Entonces el Acknowledgement es para reconocer que recibió un SYN inicial y que eh, sí tiene recursos para iniciar la comunicación, y el SYN es para decirle, bueno, yo también me voy a comunicar con usted, entonces mi número inicial de secuencia es este. ¿Sí? Entonces envía esa información eh, al cliente, al que inició la comunicación. Y ya el cliente entonces recibe este paquete SYN y ACK y le envía un ACK, le envía un reconocimiento. Es decir, le envía, listo, ya recibí su reconocimiento y recibí su solicitud de sincronización también y estamos de acuerdo. Entonces le envía un acknowledgement, un acuse de recibo y ya queda establecida la sesión. Sí, con esto ya queda establecido el canal de comunicaciones, que se podría ver como un canal virtual entre el cliente y el servidor. ¿Sí? Entonces TCP permite crear eso, permite establecer la sesión entre los dos y ya puedo empezar a enviar paquetes. De hecho, en este tercer paquete yo ya puedo enviar una solicitud, ya puedo enviar datos desde el cliente hacia el servidor, o lo puedo hacer después de este. ¿Vale? Entonces, esta es el inicio de la comunicación. O sea, después de esto ya empiezan a enviar paquetes de un lado al otro. Y esta es la terminación de la conexión. ¿Sí? Cuando uno de los dos decide que ya se terminó la comunicación, esto también tiene timers que pueden expirar. Entonces envía un paquete que se llama fin y el otro le dice, sí, recibí el fin, y envía otro fin y se acabó. Entonces, este es la secuencia de terminación de la conexión en TCP, y algo así parecido pueden encontrar ustedes también para eh, el inicio, el establecimiento de la conexión, el three-way handshake, que es la tarea. ¿Vale? Esto es lo que les decía del ordenamiento de los paquetes en TCP. Si llegan los paquetes en desorden, TCP los puede organizar, pero si no llegan después de un contador, él simplemente los solicita que los reenvíen y ya está, después de un tiempo. Bueno, eso es básicamente, eh, digamos, el conocimiento básico de TCP y UDP. Como les decía, esto es software y esto se puede programar y esto tiene múltiples versiones. Hay unas que son más rápidas que otras. Um, sí, hay unas que funcionan mejor en redes inalámbricas, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, si nos llega un paquete, eh, el cliente envía un reconocimiento diciéndole el último que yo recibí es el 2. ¿Sí? Entonces el servidor tiene que volver a enviar desde ahí, desde el 2. Algo así funciona la confiabilidad en TCP.
Entonces, si no llega un mensaje, simplemente se solicita el reenvío. Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, yo les puedo compartir esta presentación en el foro de noticias y por aquí hay otra presentación también interesante sobre el establecimiento de la conexión, pero visto con un diagrama de estados. Sí, este es de un profesor de la Universidad de Washington, David Weatherall, que escribió un libro con Tannenbaum sobre redes. Entonces, bueno, aquí está el Three-Way Handshake. Como les decía, envía un SYN, luego viene el SYN y el ACK, y luego el ACK. Y esos son los tres pasos para el establecimiento de la conexión. ¿Sí? Entonces hay uno que inicia la conexión, que usualmente es el cliente, y el otro usualmente es un servidor. Y entonces yo solicito la conexión, el otro me dice que sí tiene recursos y me envía la información de él y yo también entonces le envío el acuse de recibo y ya puedo enviar datos. Y en esto se establece también los parámetros de control de flujo a que se van a utilizar, como el tamaño de la ventana. Bueno, este es el diagrama de estados. De estar de un estado donde no hay conexión a un estado donde ya se establece la conexión. Y este diagrama de estados pues tiene tanto cómo funciona para un cliente. Si el cliente envía la solicitud de sincronización y espera el acuse de recibo del servidor, ah, y luego envía ya su acuse de recibo o datos más el acuse de recibo y ya la conexión queda establecida. Y para un servidor, pues también va a estar en un estado de listening, de estar escuchando a peticiones a los puertos que tiene abiertos, a los servicios que tiene permitido pues la comunicación. Y cuando llega una solicitud de sincronización, entonces pasa a este estado donde ha recibido una solicitud de sincronización y reserva los recursos para establecer la conexión y va a esperar otro ACK del cliente para pasar a un estado establecido. Sí, esto es, digamos, lo básico. Esto puede ser un poco más complejo y, bueno, puede tener más equipos en el medio, pero es el funcionamiento básico de ese proceso. Ok, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Sobre los protocolos, no, señor. Por lo menos yo. Tenía otra cosa. ¿Alguien va a preguntar algo más? No, señor. Vale, había otra referencia que les quería dar. Denme un segundo. Dejo de presentar acá y les Y una presento. pregunta. Señor, O sea, no referente a los protocolos, pero sí al desarrollo de la guía. ¿Usted tiene o dispone de alguna documentación? Lo que pasa es que en el apartado de aprendizaje de la unidad uno no está una información o no aparece documentación referente al tema de cómo determinar o realizar los cálculos para garantizar las tasas de transferencia. vale, entonces aquí hay una referencia y les puedo compartir otras referencias en el foro de noticias del curso, donde eh, ustedes pueden calcular el consumo del ancho de banda por llamada. Y pues si tienen el consumo de una llamada, el ancho de banda que consume una llamada, pues si tienen 100 simultáneas es multiplicar por 100. Entonces, el ancho de banda que consume cada llamada depende básicamente del codec que estén utilizando.
¿sí? Entonces hay diferentes códecs para voz sobre IP y a esto pues hay que sumarle el encabezado de UDP, que usualmente tiene UDP, y bueno, y la información de la capa 2 y la trama, que usualmente es pues digamos todo el paquete ya armado, aparte de la voz. Entonces aquí están unos cálculos de cada códec, em, sí, cada códec, cuál es la carga útil que puede llevar el códec, cuál es el tamaño total, cada cuánto está enviando datos y más o menos aquí hay como una opinión de qué tan bueno es el códec. Pero bueno, ustedes pueden hacer los cálculos. Aquí hay un ejemplo. Aquí abajo están unos ejemplos de cálculo. ¿Sí? Entonces aquí está el tamaño total del paquete. Entonces está el encabezado, los encabezados más la carga útil, más bueno, el número de paquetes por segundo. Y eso les da pues cuántos paquetes se están enviando por segundo y cuánto tiene cada paquete. Y eso es un numerito de kilobits por segundo. ¿Sí? Entonces, eso ya es un ancho de banda que están consumiendo. Correcto. Esta información entiendo, usted no la comparte en el foro de noticias, ¿correcto? Sí. Ok, gracias. Entonces, aquí está el ancho de banda, digamos, para Ethernet de cada uno de estos códecs. Entonces, si ustedes están usando G711, por ejemplo, entonces el ancho de banda para la llamada va a ser de 87.2 kilobits por segundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está consumiendo, digamos, una llamada en este códec. ¿Sí? Y aquí están, digamos, para los otros códecs, aquí están el ancho de banda que están consumiendo. Entonces, hacer los cálculos es muy sencillo. Pero aquí tienen ejemplos y yo les voy a compartir otro par de páginas que tienen ejemplos, pero creo que las otras páginas están en inglés, si no estoy mal. Esta está en español, entonces por eso se las estoy presentando acá, pero las otras referencias, si no estoy mal, están en inglés, que igual tienen la misma información. Y pues esa es la forma como ustedes calculan el ancho de banda para una llamada. Y con eso pueden calcular el ancho de banda para las 100 llamadas y sumarlo al requerimiento del canal digital. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces, pues nada, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que haya sido útil esta